Buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es José Francisco Fernández. Y bueno, voy a hacer un breve comentario, ¿sí? Sobre la actividad principal. Eh, lo llamativo del video, y creo que ha sido como el- el camino central, ¿no?, de la historia, es lo que es el encuentro de Guayaquil entre San Martín y, por supuesto, Bolívar. Podríamos decir que es un encuentro muy importante y que no es nada casual que haya sido en Guayaquil. Digamos que Guayaquil, en la época en que se genera este encuentro, ronda en el 1820, ¿sí? Y bueno, es un lugar bastante, en ese momento, era un lugar políticamente con muchas tensiones, ¿no? Conflicto entre lo que era la audiencia de Quito y el virreinato de Nueva Granada y del Perú. Podríamos decir que fue muy importante este encuentro entre ambos líderes, ya que en principio podríamos decir de que podemos encontrar dos formas de pensamiento bastante antagónicos, pero por otro lado muy interesantes, ya que la búsqueda de encontrarle una continuidad a todo el trabajo de revolución que se viene planteando a lo largo del tiempo, este, se intenta de alguna manera proponer un modelo político que permita garantizar la libertad y, por supuesto, la democracia, y por otro lado, evitar, por ejemplo, el desborde de la situación política, ¿no? Eh, por lo tanto, nosotros nos encontramos con diferentes ideas que manejan estos próceres cuando este, se encuentran en ese momento. Aparte, cuando nosotros vemos en la película, nos encontramos con un San Martín envuelto en muchas dudas, muchos pensamientos, y era importante, digamos, el encuentro de estos dos líderes para poder lograr un acuerdo que permita darle fuerza a este proceso, a esta campaña de revolución. Bien, entonces me parece que es interesante tener en cuenta esas dos cuestiones. San Martín, por un lado, lo que propone o propone, digamos, la idea de una monarquía constitucional. Bien, y al hablar de monarquía institucional, él lo que considera es que para poder lograr afianzar la independencia, es importante, en un principio es importante contar con una persona, un líder, ¿sí? Incluso en la película lo que dice es proponer un príncipe aislado, bueno, un príncipe europeo que de alguna manera proponga un gobierno centralizado, ¿no es cierto? Obviamente hay un gran desacuerdo entre lo que sería Bolívar, ¿no? Sin embargo, podríamos decir de que la idea de San Martín de la monarquía constitucional era poder arrancar por partes este nuevo modelo y romper de alguna manera, romper lo que sería el modelo borbónico o español, ¿sí? Que si bien con este proceso de revolución, de libertades, de diferentes lugares, ¿sí? Aún seguía vigente lo que seguía vigente en el imaginario el sistema colonial, y por lo tanto era importante romper con ese imaginario. Bien, San Martín entonces, por un lado, se expresa a favor de lo que es la Federación de los Estados Americanos, ¿bien? Como una base de la existencia política. Nosotros en la película encontramos a un San Martín totalmente envuelto de desilusiones, obviamente porque si bien en Buenos Aires este, se había logrado
se había declarado la independencia, pero no apoyaban el proyecto a nivel latinoamericano, o a nivel, podemos decir, a nivel global, esta empresa de poder liberar a diferentes, es decir, liberar no solamente al virreinato del Río de la Plata, sino a los otros virreinatos que aún se encontraban en un sistema de conflicto constante, ¿no? Obviamente encontramos tres tipos de figuras que siguen invadiendo, ¿no es cierto?, esta constante lucha política e ideológica. Nos encontramos con los realistas que, si bien comienzan a perder el poder, consolidan su poder en algunas zonas donde todavía se encuentra todo el aparato monopólico, ¿sí? Como lo es Lima, que, bueno, en la misma película lo dice, ¿no? Encontramos no solamente en Lima, en el Alto Perú, podremos analizar que son dos zonas en donde se encuentran totalmente concentradas las fuerzas antagónicas que de alguna manera buscaban resguardarse y a la vez debilitar a estos líderes revolucionarios que de alguna manera buscaban, primero que nada, romper con este, este proceso de subyugación, eh, este proceso de colonialismo. Es importante e interesante la postura que tiene San Martín cuando se encuentra con su camarada Bolívar, ya que él se encuentra solo en este proceso, en esta empresa de poder liberar a toda América, ¿no es cierto? Y obviamente en ese contexto o sea, en ese contexto de independencia, él buscaba una solución. La solución la necesitaba, obviamente, porque no tenía el apoyo de Buenos Aires, más allá de que Buenos Aires, de alguna manera, desde el punto de vista político, ¿sí?, se encontraba, o sea, se había declarado independiente, pero los sectores aristocráticos o privilegiados eh, tenían muchos intereses comerciales, sobre todo con las potencias extranjeras, lo cual nos hace ver, digamos, cómo cambia esa idea de independencia, ¿no? Encontramos por un lado el sector privilegiado de Buenos Aires que deja de respaldar, digamos, este proceso de revolución que tenía San Martín, de liberar a los demás países dentro de Latinoamérica. Y por otro lado nos encontramos un San Martín solitario que busca la ayuda de Bolívar para poder lograr este gran proyecto, ¿no es cierto? Y dentro de lo que sería el marco de este proceso de consolidar la independencia, la búsqueda de eh, las libertades que no tengan un plazo de vencimiento, es lo que hace que este encuentro se vuelva más interesante. Bueno, en esa entrevista San Martín, por supuesto, está totalmente desilusionado, quizás enojado, porque debe lidiar constantemente con la aristocracia limeña, ¿sí?, y con la aristocracia del Río de la Plata, ¿cierto?, en donde nos encontramos con muchos obstáculos, ¿bien? Sin embargo, yo creo que el objetivo de San Martín era, de alguna manera, instaurar un régimen estable, y para él, bajo el marco de una monarquía constitucional que de alguna manera sea como transitoria para luego pasar a un sistema republicano que permita garantizar de alguna forma esto que él necesitaba, ¿no? No solamente para el virreinato del Río de la Plata, sino también para los otros, para el Alto Perú, para Lima.
Entonces, acá encontramos este pensamiento constante y, por supuesto, encontramos en palabras del Libertador, encontramos otra postura que también es interesante, que es la postura de Bolívar, ¿cierto? Bolívar tiene la idea más bien de un gobierno republicano, ¿no es cierto? Cuyas bases van a ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, terminar por completo con la esclavitud y abolir la monarquía y todo lo que serían los privilegios, ¿no? Y bueno, de esta manera, lo que proponía Bolívar era un congreso, instalar un congreso republicano, indivisible y central. Bien, de esta forma, obviamente, encontramos estos dos pensamientos. Eso es lo que más me llamó la atención, tanto de la postura de San Martín como de Bolívar. Nos encontramos con dos líderes importantes que, de alguna manera, comparten sus pensamientos, ¿no? Por un lado, el pensamiento de San Martín, que es un pensamiento más bien que propone o que considera que la solución sería una monarquía constitucional, y por el otro, un Bolívar que lo que considera que lo ideal sería un gobierno republicano, ¿sí? Y obviamente nos encontramos con un contexto totalmente de transiciones constantes, ¿no? En donde nos encontramos con los realistas que siguen amenazando con abolir lo que sería la empresa esta de revolución, y la búsqueda, por supuesto, tanto de San Martín como de Bolívar, de poder lograr de alguna forma hacer retroceder estas fuerzas antagónicas, por un lado. Por el otro, nos encontramos con este, la, la falta de apoyo por parte de las sociedades privilegiadas, las sociedades aristocráticas. En el caso de San Martín, las sociedades aristocráticas o privilegiadas que no estaban o no apoyaban económicamente las ideas, de revolución o de libertad, ¿sí? A nivel latinoamericano, ¿sí? Y por el otro lado nos encontramos, por supuesto, con los intereses económicos que obviamente los sectores privilegiados veían como una amenaza, o sea, las ideas de libertad, las ideas de abolir la esclavitud, las ideas de quitarle los privilegios a los sectores más importantes, que sería el comercio, era de alguna manera lo que atentaba, ¿sí? Y lo que de alguna manera también generaba cada vez más obstáculos. Entonces, los enemigos, no solamente encontramos al enemigo de la revolución en los realistas, que poco a poco van perdiendo poder, pero a la vez buscan recuperar ese poder, teniendo en cuenta las debilidades de los grandes líderes revolucionarios que van perdiendo su poder político justamente debido a estos intereses económicos de las sociedades privilegiadas que, este, que no les convenía, por supuesto, esta revolución, no les convenía este nuevo modelo que se buscaba implantar. Entonces, bueno, la entrevista en parte dentro de lo que sería la película también tiene que ver justamente con de qué manera tanto San Martín como Bolívar tenían pensado organizar de forma política, lidiando obviamente con las diferencias aristocráticas. Por un lado, las diferencias aristocráticas e ideológicas, los intereses económicos de por medio, eh, la interferencia de países extranjeros, en este caso Inglaterra, y por otro lado también nos encontramos con los realistas que eran una amenaza y que obviamente buscaban la forma de recuperar lo que de a poco estaban perdiendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
Ambos entienden que los pueblos pueden ser libres en el marco de una estabilidad política, por supuesto, ¿sí? La misma va a ir conduciendo a nuevas naciones a una forma de independencia quizás republicana, constitucional, ¿sí? Que proponga la participación de todo el pueblo. Bueno, en definitiva, me pareció interesante esta entrevista, este encuentro entre ambas figuras, y por supuesto no podemos dejar de lado todo el contexto que había de por medio, ¿no es cierto? Nos encontramos, por ejemplo, las campañas libertadoras de San Martín, ¿sí? Y la situación política en el Río de la Plata, que era cada vez más inestable, ¿no? Un congreso que se traslada en 1817 a Buenos Aires y de allí sanciona en 1819 una constitución centralista. Ahí también nos encontramos con grandes problemas porque encontramos, por ejemplo, intereses centralistas y también nos encontramos con otro sector que estaba en contra del centralismo, que vendrían a ser los federales, ¿bien? O los autonomistas. ¿Bien? Entonces, nos encontramos con todo este contexto en el cual nos permite, de alguna manera, entender la importancia del encuentro entre ambos líderes. San Martín pierde el apoyo, ¿bien?, del virreinato del Río de la Plata. En realidad pierde el apoyo de las sociedades, de la sociedad privilegiada. Podríamos decir que en el marco del encuentro entre San Martín y Bolívar, por supuesto, el panorama en Perú no era alentador, ¿sí? Encontramos las fuerzas antagónicas, es decir, las fuerzas realistas, que de alguna forma se estaban tornando cada vez más fuertes, ¿sí? Y por supuesto, buscando debilitar las ideas del Libertador, en este caso de las ideas de San Martín. Entonces, de alguna manera, San Martín, con todo este contexto, con toda la inestabilidad política, lo que hace es buscar a Simón Bolívar para, de alguna manera, acudir al ejército, ¿no? Primero que nada, acudir al ejército para poder finalmente derrocar completamente a Lima, que vendría a ser el corazón de las fuerzas antagónicas realistas. El objetivo era justamente ese, pero para poder hacerlo San Martín necesitaba de la ayuda de alguien, ¿no es cierto? Ya que no contaba con la ayuda de las sociedades aristócratas del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Porque justamente eran movidos por intereses económicos. Entonces, San Martín le propone a Bolívar, primero que nada, le pide ayuda, necesita un ejército fuerte y poderoso para poder lograr derrotar a los realistas, ¿sí? San Martín entonces le propone a Bolívar trabajar en conjunto para lograr esto, ¿no es cierto? Y de ahí este importante hecho, ¿no?, que luego sigue.